Hacemos radio. Estamos en contacto con el diputado Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo está, Eduardo? Bien, aquí estamos fresquito, caluroso, pero estamos fresquitos aquí. Afortunadamente, podríamos decir que somos de los privilegiados que no estamos pasando calor, digamos. Qué suerte, bueno. ¿Cómo Mucho ánimo a los que nos están escuchando porque está pesadito el calor. Sí, oiga, diputado, inicialmente el tema PSU. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando con la PSU? Estoy muy preocupado porque siento que las autoridades no están siendo capaces de empatizar con el sentir de muchos estudiantes, que lo que quieren es simplemente poder ejercer su derecho a rendir la prueba para la cual se han preparado por meses. ¿Ah? Entonces, yo cuando escucho hoy día que el Consejo de Rectores no va a reconsiderarlo de historia, yo tomé la decisión, se lo comento, a nombre de 2 alumnos de Rancagua y de distintas partes del país que se han dirigido, como yo soy miembro de la Comisión de Educación, vamos a interponer 15 recursos de protección para insistir en que acá lo que hay no es solamente un atentado, Eduardo, contra el derecho a la educación, sino que también contra la igualdad ante la ley. Porque un alumno que en definitiva no tenía interés, por ejemplo, estudiar una carrera humanista, pero que de un minuto a otro, teniendo un buen puntaje en matemáticas, dice, mire, ¿sabe qué más? Hágame aplicable el puntaje de matemáticas en historia. Sí. Es una cuestión que es totalmente irregular y va a perjudicar a aquellos que se habían preparado para estudiar carreras humanistas. Entonces, yo siento que acá no hemos dimensionado el tremendo daño que significa el que no se dé nuevamente la prueba de historia. Yo entiendo el problema logístico que eso significa, pero aquí para lo que estamos no es para resolver una injusticia con otra injusticia. Entonces, yo voy a seguir insistiendo. Usted sabe que convoqué una sesión especial para el día miércoles de la próxima semana, donde va a concurrir también la gente del Consejo de Rectores. Y bueno, voy a seguir en esta cruzada, porque me parece que estoy reclamando algo justo y algo básico, que es el derecho a la educación de todos aquellos que quieren estudiar. ¿De qué manera daría solución usted a este tema puntualmente de la PSU, a este proceso de selección universitaria que al parecer es un mal proceso y hoy día con problemas a la hora de implementarlo porque hubo boicot en varios puntos? ¿Cómo lo solucionaría usted, diputado? Mira, aquellos que pudieron dar bien la prueba, un 85%, y ahí tenemos que ser bastante rigurosos porque hay gente que, por decirlo así, numéricamente se dice que estuvo en buenas condiciones, pero yo no sé si es estar en buenas condiciones, Eduardo, cuando afuera hay una bataola y el papá de uno está cuidando la prueba. Todo estresado, entonces, sí. Estoy claro, de acuerdo hay que con ver usted. bien, claro, hay que ver caso a caso, y en eso yo le exigí a la Subsecretaría de Educación Superior y también al Consejo de Rectores que dispongan de un fondo de ayuda y van a tener que hacer la pega, trabajar, ir caso por caso. Aquellas personas que de frentón no pudieron dar su prueba le tienen que asegurar que esta que se va a hacer la subpróxima semana se den condiciones normales, y para eso yo de verdad he hablado con el subsecretario del Interior que hay que disponer perímetro, hay que disponer solicitud de identificación. Aquí tenemos que dejarnos de sutilezas, porque francamente no es posible que en Chile no se pueda rendir la prueba de selección universitaria. Y respecto a la gente de historia, yo todavía no me resigno, Eduardo, a la idea de que se pueda hacer la prueba probablemente la primera quincena de febrero. Y si eso no es posible, vamos a tener que ver la posibilidad de alguna admisión especial, vamos a tener que ver alguna posibilidad de algún otro mecanismo por universidades en particular, pero yo le digo, esta es una cruzada que está recién empezando, o por último, miren, en el peor de los casos, habrá que ver qué personas se inscribieron a dar la prueba de historia, porque eso ya te da un margen de gente, para que no aparezca alguien que no se había inscrito y ahora que se le produjo la posibilidad aparezca con un domingo 7, y entre los que están inscritos y que efectivamente van a rendir la prueba de historia, ahí habrá que ver concretamente qué hacemos con ellos, si le aplicamos el mejor puntaje, si le aplicamos el NEM, o si en definitiva podemos buscar alguna solución intermedia. Algunos dicen que podría ponderarse proporcionalmente la prueba castellano, por eso le digo, estamos... Pero lo que quiero que le quede claro a los que nos están escuchando es que el portal Denuncia PSU sigue vigente, es un portal que creamos con mi equipo, ya lleva, para que usted sepa, Eduardo, 500 y tantas denuncias. O sea, es un tema que realmente no nos podemos hacer los locos. ¿Cambiaría usted la PSU? ¿La eliminaría y abriría un nuevo proceso, o crearía un nuevo proceso de selección universitaria? O sea, yo creo que nosotros tenemos que asumir que este año ya hubo PSU. Yo francamente, desde que soy dirigente estudiantil, en esos tiempos ya era crítico de la PSU. Me parece que no se puede decir que una prueba de contenido sea mejor que una prueba de aptitudes para generar mayor equidad educacional, pero eso no lo entendieron nunca, y por lo tanto yo sigo sosteniendo lo mismo, que la PSU es una mala prueba. Yo creo más en un sistema de distintas aptitudes, nosotros en su minuto planteamos un sistema de admisión complementario, en fin, pero mire, yo francamente he sido muy reacio a entrar en esa discusión
Pues aquí lo primero es lo primero, y lo primero es qué hacemos con todos aquellos estudiantes que tenían el derecho a rendir la PSU y les dijeron estas van a ser las reglas del juego y que ahora se las pretenden cambiar. Diputado, ¿qué opinión le merece lo que está pasando en el Senado con el tema de la reelección de las autoridades? Mire, a mí me parece que se llegó a una cosa, a ver, yo personalmente hubiese sido un poquito más estricto, pero se llegó a una cosa razonable en el sentido de que se puede una reelección, si se es senador, 2 reelecciones, si se es diputado, se aplica de manera retroactiva respecto a los parlamentarios, lo cual ya va a generar una renovación importante que, a ver, ojo, la inmensa mayoría de los parlamentarios hoy día son nuevos, al menos yo hablo por la Cámara de Diputados. En los alcaldes, bueno, no se aplicó retroactivamente, por lo tanto también se va a dar un poquito más de manga ancha con los alcaldes, pero mire, al menos hay que mirar el vaso medio lleno, se instaló un principio que es el principio de la reelección definida, y eso ya es muy importante porque esta reelección indefinida nos está haciendo muy mal. Diputado, se acaba hace un rato se están distribuyendo las redes sociales que hay una fuga en el canal de relaves de Codelco Chile, edición El Teniente, en la ruta H30. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando con eso? Mire, me parece gravísimo, de hecho apenas tuve conocimiento de eso por mi delegado territorial de Doñihue, llamé por teléfono a la gente de Codelco, al Seremi de Medio Ambiente, a la Seremi de Salud, les pedí información precisa, me enviaron un informe, yo de todos modos no quedé del todo conforme, así que oficié en el acto, de hecho ya está enviado el oficio, y oficié también a la Superintendencia de Medio Ambiente, a Sennagiomín y a la Superintendencia de Salud, para que hagan muestreo, porque me dicen que no es solamente la ruta H30, que también habrían algunos sectores de California que se han visto afectados, y por lo tanto yo le invito a los vecinos que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, para que podamos adjuntar todos los casos que sean necesarios, porque aquí sin perjuicio lo que puedan hacer las autoridades, por decirlo así, los seremis, aquí tenemos que esperar pronunciamientos por parte de la superintendencia y que Sennagiomín nos explique qué pasa, que puede pasar una cosa como esta. Esto es algo, para serle franco, Eduardo, que no puede pasar. O sea, esto es algo totalmente irregular. O sea, no hay en este tipo de cosas no hay tolerancia, digamos. Cero, totalmente, porque ¿sabes lo que pasa? Acá, a ver, ojalá solamente hubiese afectado, todavía no tenemos certeza de esto, pero ojalá haya afectado solamente la carretera, pero si hubiese caído en el caudal del río, esta cuestión podría ser un problema gravísimo. Entonces, yo creo que no hay que bajarle el perfil. Yo, como le digo, ya están despachados los oficios, los voy a publicar en mis redes sociales para que los conozcan todos, y créame que voy a seguir investigando este tema porque me parece muy, muy delicado. A propósito, diputado... Diego Rivera está conmigo en el panel, diputado. Diputado, buenas tardes. A propósito de lo que usted comenta del peligro que significa efectivamente que el canal de relave contamine cursos de agua, hace pocos días se dio en el Senado una discusión acerca de declarar el agua como un derecho, un bien de uso público. Y hay varios parlamentarios, incluidos de la región, por ejemplo el senador García Huidobro, que tiene derechos de agua y que votó en contra de esta medida. ¿Qué le parece a usted que participen miembros de la clase política que tienen intereses en materia de agua e intervengan de manera pública en la discusión? Mire, yo la verdad de las cosas es que no tengo derechos de agua, la verdad que lo único que tengo a esta altura son deudas, pero porque no soy propietario de nada, usted lo va a poder ver en mi declaración de interés, no soy propietario más que del auto que circula por la región, que es mío, el Serpermóvil como le llaman, y otro auto que tiene mi señora. Oiga, no, vuelvo a la pregunta, a ver, yo creo que no es una buena idea pronunciarse sobre cosas en las cuales uno tiene intereses comprometidos. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, yo consideraba que esta discusión es un poquito curiosa, por decirlo menos, porque lo que dice la Constitución en el artículo 19, número 24, es que en definitiva las aguas, se le hace aplicable el inciso anterior, son bienes del Estado, no dice expresamente bienes de uso público, pero se remite al Código de Agua, que lo deja clarísimo, o sea, de hecho dice, las aguas son bienes de uso público, por lo tanto a mí francamente entiendo el punto político y todo, pero legislativamente hablando, esta era una cuestión que no producía ningún efecto, entonces yo entiendo que algunos sectores quieren transformar esto en una polémica, digamos, jurídica, pero francamente, Eduardo, si quiere que seamos jurídicamente serios, esta reforma constitucional no producía ningún efecto. Ahora, si la quieren hacer explícita, bueno, hagámosla explícita, yo en eso no tengo mayor problema, porque eso ya está consagrado, como le digo, en el Código de Agua. Diputado, hoy día se está hablando, y ya hace un par de días ya, de los resultados de la encuesta CEP, en donde el gobierno tiene, el presidente Piñera particularmente, tiene un 6% de aprobación.
Y en redes sociales, ya que usted lo ha comentado bastante, la tónica es que cuando el gobierno de Michelle Bachelet llegó a un 15%, eran muchos personajes de la entonces oposición quienes solicitaban la renuncia de la presidenta Bachelet o que hacían alusión a la renuncia con tan baja aprobación. ¿Cuál es la legitimidad de un gobierno de seguir con un 15%? ¿Cuál es la legitimidad de un gobierno de seguir hoy día con un 6%? Mire, lo que pasa es que uno tiene que, cuando uno diagnostica, no hay nada peor que quedarse con uno de los síntomas. Uno de los síntomas es la baja aprobación del presidente, pero si usted se fija, la baja aprobación es generalizada. No solo del presidente, sino que prácticamente todas las instituciones públicas. Yo creo que para nadie va a ser una novedad que estamos en una crisis institucional severa, que tiene que ver con que la ciudadanía, yo tengo esta teoría, no tiene un problema con el origen de las instituciones, sino que con la incapacidad de las mismas para dar respuesta a los problemas sociales cotidianos. Y a mí me encantaría que nos demos cuenta y tengamos un poquito menos mezquindad de que aquí esto es un problema que lo hemos generado entre todos. Yo le diría que cuando Chile Vamos quizás fue oposición con la presidenta Bachelet, no tuvo esa generosidad, o al menos varios no tuvieron esa generosidad, pero hoy día hay que tener esa generosidad, y esa generosidad es entender que esto es un problema que cruza la clase política. Créame que lo que viene después de un gobierno que no termina su mandato no es un nuevo gobierno, sino que es o el populismo o la dictadura, y por lo tanto yo quiero creer que todavía ni usted ni yo estamos disponibles para poder favorecer ni un populismo ni una dictadura. Entonces yo creo que acá todas las fuerzas políticas tienen que hacerse responsables y a partir de ahí hacer las reformas sociales que esperan los chilenos para que podamos salir de esta crisis institucional. ¿Tiene confianza en el repunte, diputado? Yo confío más que en el repunte, yo confío en que la clase política se dé cuenta de que esto no es un problema ni de oposición ni de gobierno, porque la verdad que eso sería mirar la encuesta incompletamente. Acá todos tenemos que ponernos las pilas. Yo me encantaría que se hablara un poquito más de la reforma Mejor FONASA y de la reforma Mejores Pensiones que ha presentado el gobierno, que yo creo que indiscutiblemente son el esfuerzo fiscal más importante que se ha hecho desde el retorno a la democracia en salud y en pensiones. Pero veo a la oposición más preocupada de que el presidente vaya a capitalizar eso. Entonces, si seguimos en esta jugada de hacernos zancadilla en el solitario, francamente, Eduardo, no creo que los chilenos sean lo que están esperando. Bueno, y en base a lo que usted me dice, finalmente, diputado, en base a su tiempo, si hablamos de pensiones, ¿le parece suficiente el cambio de las pensiones para los pensionados de hoy en día, sobre todo para los más viejos, los más pobres, los más desposeídos? Mire, nunca va a ser suficiente, porque digamos, pero hay una cuestión que es clave en política, que es funcionar sobre la base de la realidad. Cuando el presidente dice que ningún pensionado va a estar por debajo de la línea de la pobreza y que las mujeres van a subir en promedio 70.000 pesos mensuales su pensión, las que están en la situación más desfavorecida, a mí me parece que no reconocer el tremendo esfuerzo financiero que eso significa es simplemente no ser justo con la discusión. Mire, cuando a usted le dicen, si usted ha hecho sus cotizaciones de manera ordenada, le vamos a asegurar una pensión equivalente al sueldo mínimo, eso es un tremendo salto. Es que gente pase de ganar 120.000 pesos a 300.000 pesos, más de 300.000 pesos. Entonces, yo creo que acá siempre vamos a poder jugar a estirar el chicle y decir que no es suficiente, pero yo sé que la gente que me está escuchando sabe que las cosas no funcionan del todo a nada, que los cantos de sirena son bonitos solamente en las películas, y por lo tanto ojalá seamos capaces de reconocer el tremendo esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno del presidente Piñera, y ojalá la oposición se nos sume, porque déjeme decirle una última cosa, Eduardo, estamos bastante cerquita de la propuesta de la oposición, bastante cerquita. Entonces ojalá la oposición no trate siempre de salir con un domingo 7 en cada una de las discusiones que tenemos. Pero, ¿sabe, diputado? Antes de que cortemos, yo se lo voy a decir en base a lo que uno también conversa con la gente. Yo creo que está bien distante de la propuesta del gobierno y también de la propuesta de la oposición lo que quiere la gente. Bueno, es que lo que pasa es que aquí nosotros no podemos cometer un error, Eduardo, que es jugar con las expectativas de la gente. Si permanentemente le decimos a la gente que tenemos que alcanzar una pensión básica solidaria de 500.000 pesos, mire, eso, ¿quién no lo quisiera? Si es como cuando le decían que iba a estudiar gratis. Oye, si podemos jugar siempre con las expectativas de la gente, pero lo que no queremos terminar como Argentina, porque los argentinos son grandes amigos, pero por Dios que lo han pasado mal, tenemos que aprender que parte de la responsabilidad política es decirle a la gente las cosas como son, y no crearle expectativas para echar agua para el molino de uno. Entonces, yo en eso por lo menos prefiero no ser tan popular, pero al menos tener la conciencia tranquila de que le decimos a la gente la verdad. Pero las campañas del terror no es también jugar con las expectativas de la gente, la comparación con Argentina, la comparación constante con Venezuela, ¿no son también campañas del terror lo que está pasando también con algunos sectores de la derecha que están haciendo campaña por el no de manera muy anticipada, por lo menos? Miren, la campaña del terror que yo veo es la campaña del error.
que es permanentemente decirle cosas equivocadas a la gente. Cuando a la gente le dicen que va a poder sacar una pensión de 500.000 pesos, yo los desafío de dónde salen los recursos para eso. O si quieren recortamos recursos de otra parte, recortamos de INDAP y por lo tanto perjudicamos a los pequeños agricultores. O también podemos cobrarle a los que no les cobramos también, pues, diputado. Pero sí, a ver, lo que pasa es que yo siempre desafío a mis amigos de la oposición que hacen estos cantos de sirena, que nos cuenten de dónde salen los recursos, porque yo por lo menos, Eduardo, es la única parte donde los recursos salen de cualquier parte cuando uno juega a la Gran Capital. ¿Usted ha jugado a la Gran Capital? Es buen juego, entretenido. Sí, súper entretenido, pero cuando la plata ya empieza a ser real, cuando en definitiva el gasto fiscal crece y eso implica más inflación, cuando la inflación termina por afectar a las pequeñas emprendedoras, ahí no es tan chistoso. Entonces, yo creo que compararse con otros países que han sido irresponsables no es campaña del terror, es campaña de la realidad. Que la gente sepa que países que han tomado malas decisiones por hacerle caso a algunos agoreros no han terminado bien. Y eso la gente tiene derecho a saberlo, pues. Y si alguien no está de acuerdo, bueno, que nos pruebe lo contrario, pues. Si Argentina tomó decisiones equivocadas y miren lo que terminó. Sí, pero usted, pero usted está de acuerdo en, por ejemplo, que podrían pagar más impuestos las mineras, por ejemplo, y sacar lucas de ahí, más impuestos a las carreteras, por ejemplo. Lo que pasa, Eduardo, es si uno puede mejorar la recaudación fiscal muchas veces, pero eso no significa que podamos saltar de una pensión básica solidaria. No, sí estoy de acuerdo. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo que aquí necesitamos una reforma tributaria, necesitamos mejorar la recaudación, necesitamos aplicar más impuestos a los altos presupuestos. Si en eso yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que no me gusta es que de ahí saltemos inmediatamente a decirle a la gente, mire señora, si le aplicamos un royalty mayor a las mineras, usted va a tener 500 lucas de pensión. Porque después los mismos que dicen cosas como esa no se hacen responsables cuando la señora llega y legítimamente dice, oiga, mira, ¿dónde está mi pensión de 500 lucas? Ah, no, señora, es que pucha, resulta que... Entonces, ¿sabe qué? La gente está cabreada, los resulta que... ¿Ah? Yo creo que las pensiones de 500 lucas están ahí en los fondos de la AFP, esa platita que está guardada ahí, y las utilidades que año a año tiene la AFP, yo creo que las lucas van por ahí. Pero y hasta ahora ninguna reforma ha tocado el sistema de la AFP. Oiga, pero si eso tampoco es cierto, ese es Diego, Eduardo, Diego, mire, sí. Quiere decir que usted no la ha leído, porque la reforma que presentó el presidente Piñera incorpora 3 modificaciones a la industria de la AFP. Primero, termina con el monopolio de las AFP porque crea nuevos proveedores. Segundo, le hace aplicable que cuando tiene pérdidas, esas pérdidas no se traspasen a los fondos, sino que tengan que asegurarse fondos mínimos. Y en tercer lugar, le da participación activa a los cotizantes en la toma de decisiones. Yo eso es algo que la Concertación no se atrevió a hacer, po. Y el Frente Amplio dice que lo va a hacer, pero yo creo que no va a llegar nunca a ser gobierno, entonces no vamos a ver si lo va a poder hacer. Oiga, lo tengo que dejar. Sí, no se preocupe, yo le iba a decir lo mismo. Gracias, diputado. Siempre es bueno conversar y debatir estos temas que son interesantes. Sí. Estoy feliz, que les vaya muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. Muy bien. Chao. Ahí está el diputado Diego Chalper hablando en extenso. Me gusta hablar en ese tono entretenido porque él defiende su postura, uno le hace uno le contrapregunta, por supuesto, hay que preguntar lo que también la gente nos pregunta acá a través de las redes sociales.